palabras no iban dirigidas a incrédulos paganos, sino a los religiosos de su tiempo, aquellos que supuestamente conocían a Dios. Esta ceguera espiritual no es un fenómeno nuevo, ha existido desde el principio y continúa siendo uno de los mayores obstáculos para experimentar la plenitud del propósito divino. Ver no es lo mismo que comprender. Escuchar no es lo mismo que discernir. Y muchos hoy viven atrapados en una ilusión. Oyen la palabra, pero no la entienden. Ven señales, pero no las interpretan. Esta desconexión entre lo visible y lo comprensible es precisamente la marca de la ceguera espiritual, tal como ocurrió con los discípulos camino a Emaús, que caminaban con Jesús resucitado sin reconocerlo. El Evangelio de Lucas nos dice: pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24:16. ¿Cuántas veces caminamos con Jesús a nuestro lado, obrando en nuestras vidas, hablándonos suavemente, y no lo vemos? No porque Él no esté presente, sino porque nuestros ojos y oídos espirituales están cerrados. El mundo de hoy vive inundado de información, ruido, estímulos constantes y voces que compiten por nuestra atención. Vivimos tan ocupados, tan conectados a lo externo, que nos hemos desconectado de lo esencial. Y aunque el cuerpo esté activo, el alma está dormida. Aunque los ojos físicos estén abiertos, la visión espiritual está nublada. Es por eso que Jesús repetía una y otra vez: el que tiene oídos para oír, que oiga. No se refería a los oídos físicos, sino al oído interior, ese que discierne la voz del Espíritu en medio del bullicio. Cuando no cultivamos esa sensibilidad, comenzamos a vivir por instinto, por costumbre, por lógica humana, y perdemos la dirección divina. Y sin dirección, cualquier camino parece correcto, hasta que es demasiado tarde. La Biblia está llena de historias de personas que, pese a estar rodeadas de la presencia de Dios, no pudieron ver ni oír lo que Él estaba haciendo. Pensemos en los israelitas al pie del monte Sinaí. Habían sido testigos de señales poderosas: el mar rojo abierto, el maná descendiendo del cielo, la columna de fuego guiándolos por la noche. Sin embargo, cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, ellos decidieron hacerse un becerro de oro. ¿Cómo es posible que quienes vieron tantos milagros cayeran en semejante idolatría? Porque no tenían discernimiento. Sus ojos veían los milagros, pero sus corazones no entendían al Dios que los hacía. Vivían por lo que sentían, no por lo que sabían. Y esa es una forma de ceguera tan peligrosa como cualquier otra. Esta misma falta de visión afectó al sumo sacerdote Elí. Aunque servía en el templo y escuchaba la palabra de Dios, no supo reconocer que el Señor estaba llamando a Samuel. 3 veces el joven lo despertó, y 3 veces Elí pensó que era un error. Solo después de insistencia, entendió que era Dios quien hablaba. ¿Cómo puede un sacerdote, un hombre consagrado, estar tan desconectado de la voz de Dios? Porque aunque tenía años de experiencia, había perdido la sensibilidad espiritual. Sus oídos físicos oían, pero su espíritu estaba dormido. Esta historia no es una rareza. Es un espejo para muchos que hoy ejercen funciones espirituales sin discernimiento, que predican sin escuchar, que enseñan sin ver. Y es que una de las señales más claras de la ceguera espiritual es el conformismo. El conformismo espiritual es la aceptación pasiva de una vida sin revelación. Es decirse a uno mismo: estoy bien así, cuando en realidad Dios quiere llevarte a otro nivel. El Apocalipsis describe con firmeza esta condición en la iglesia de la Odisea. Jesús les dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. El mayor problema no era su estado, sino que no lo sabían. Esa es la tragedia de la ceguera. No solo impide ver, sino que también impide darse cuenta de que no se está viendo. Muchos hoy viven así.
Creen que todo está bien en su vida espiritual, porque tienen una Biblia, porque oran antes de dormir o porque asisten a una congregación. Pero cuando enfrentan decisiones importantes, no saben qué dirección tomar. Cuando llegan los momentos de prueba, no encuentran paz. Y cuando Dios quiere hablarles, no reconocen su voz. No es que Dios esté en silencio, es que hay un velo sobre sus ojos y una sordera sobre sus oídos. Y ese velo, muchas veces, está tejido con orgullo, con distracciones, con falta de intimidad con Dios. Por eso Isaías clamaba: «El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios». Isaías 54. Este versículo revela una verdad profunda. El oído espiritual necesita ser despertado, activado, entrenado. Nadie nace con discernimiento espiritual. Es algo que se cultiva, que se afina con la práctica y la comunión. Pero no puede cultivarse en medio del ruido. El discernimiento nace en la quietud, en la intimidad con Dios, en ese lugar donde todo lo demás se apaga y solo su voz permanece. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se apartaba de las multitudes para orar a solas. Marcos 1:35 nos muestra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el propio Cristo necesitaba ese espacio de conexión, ¿cuánto más nosotros? Sin ese hábito, la ceguera y la sordera espiritual no solo regresan, sino que se arraigan profundamente. Lo más triste es que muchos se acostumbran a esa condición. Se vuelven expertos en aparentar vida espiritual mientras por dentro están vacíos. Pueden recitar versículos de memoria, participar en actividades religiosas y hasta liderar ministerios, pero no hay fuego, no hay revelación, no hay frescura. Como Sansón, que pensó que aún tenía la unción, pero no sabía que el Espíritu lo había dejado. Jueces 16:20 dice: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué aterrador es vivir convencido de que Dios está contigo cuando en realidad ya no está. Esta es la consecuencia final de la ceguera espiritual, la pérdida de la presencia sin siquiera notarlo. Pero aún en medio de este panorama, hay esperanza. Porque Dios no ha dejado de llamar, no ha dejado de tocar, no ha dejado de despertar corazones. Incluso en medio del letargo espiritual, su amor persiste. Él sigue hablando, sigue mostrándose, sigue esperando que alguien clame como el ciego Bartimeo: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. Bartimeo no podía ver físicamente, pero espiritualmente estaba más despierto que toda la multitud que rodeaba a Jesús. Mientras otros callaban su clamor, él gritaba más fuerte, porque entendía que esa era su única oportunidad de recibir la visión que nunca había tenido. Y Jesús se detuvo, lo llamó y le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Él respondió: «Señor, que recobre la vista». Y ese día, Bartimeo no solo recuperó la vista natural, recibió también una nueva dirección para su vida, porque dice el texto que después de ser sanado, seguía a Jesús en el camino. Ese es el poder de despertar espiritualmente. Ya no caminas a ciegas, ni a tientas, ni adivinando. Caminas con propósito, con certeza, con dirección divina. Tus decisiones ya no se basan en emociones, ni en lo que los demás dicen, sino en lo que Dios revela. Y esa revelación solo es posible cuando tus ojos y oídos espirituales son abiertos. El enemigo sabe esto, y por eso hace todo lo posible para mantenerte distraído, dormido, desenfocado. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a romper ese velo. Si estás dispuesto a clamar, a buscar, a rendirte, Él abrirá tus sentidos internos. No importa cuánto tiempo hayas vivido en oscuridad espiritual, una sola palabra de Dios basta para traer luz. Una sola intervención divina puede transformar tu manera de ver y oír para siempre. Hoy,
Esa transformación está más cerca de lo que imaginas. Tal vez has sentido que no entiendes lo que Dios quiere contigo, que lees la palabra, pero no conecta contigo, que oras, pero no sientes respuesta. No te resignes. Esa no es la vida que Dios diseñó para ti. Él quiere que lo veas claramente, que lo oigas con nitidez, que camines con la seguridad de quien discierne su voz en medio del caos. Pero eso solo comenzará cuando reconozcas tu necesidad, cuando digas: Señor, abre mis ojos para que vea, abre mis oídos para que escuche. Esa oración, pronunciada desde lo más profundo del corazón, puede cambiarlo todo. Porque Dios nunca desoye a quien clama con sinceridad. Él responde al que lo busca con todo el corazón. Y cuando Él responde, no solo abre tus sentidos, abre tu destino. Hay una verdad que marca un punto de quiebre en la vida espiritual de todo creyente. Nada se abre en el espíritu sin un clamor auténtico. Ningún velo se rompe sin una súplica desde lo profundo. Ninguna luz entra donde no se ha pedido que entre. La revelación, la visión, la capacidad de oír a Dios con claridad no es un derecho automático. Es una respuesta que Dios entrega al corazón quebrantado, a quien se postra con urgencia, sabiendo que sin esa intervención divina está perdido. Por eso el salmista escribió con tanta precisión: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. No dijo: enséñame la ley, ni muéstrame un camino, sino abre mis ojos, reconociendo que sin esa acción del cielo, la palabra de Dios seguiría siendo para él un misterio cerrado. Esta petición no es poética, es una declaración de dependencia absoluta. Es la voz de alguien que ha reconocido su ceguera y se rehúsa a seguir viviendo en ella. En el corazón de esta súplica se encuentra una realidad espiritual incuestionable. Solo clama aquel que ha reconocido su necesidad. Mientras alguien siga creyendo que ve, no pedirá visión. Mientras alguien piense que escucha, no buscará claridad. El clamor es el lenguaje del espíritu que ha sido confrontado por su propia limitación. Es la oración que nace cuando todo lo demás ha fallado, cuando la rutina no llena, cuando el conocimiento no basta, cuando la religión no sacia. En ese punto, el alma se rinde y dice con lágrimas: Señor, abre mis oídos y mis ojos. No quiero seguir confundido. No quiero vivir sin dirección. No quiero caminar sin entender lo que estás haciendo. Dios nunca ha resistido un clamor genuino. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que un hijo suyo se humilló y pidió entendimiento, el cielo respondió. Moisés pidió ver la gloria de Dios, y Dios le mostró su bondad. David rogó por entendimiento, y recibió canciones proféticas que siguen iluminando a generaciones enteras. Salomón pidió sabiduría, y Dios no solo se la dio, sino que añadió honra y abundancia. El profeta Daniel buscó revelación con ayuno y oración. Y en el capítulo 9 se nos dice que desde el primer día en que dispuso su corazón para entender, fue enviado un ángel con la respuesta. Este principio no cambia. Dios responde al corazón que clama. No al que repite palabras vacías, no al que hace oraciones por costumbre, sino al que gime por dentro, sabiendo que necesita que sus sentidos espirituales sean abiertos por el Espíritu. Jesús mismo vivió en carne este principio. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró con una intensidad que hizo que su sudor fuera como gotas de sangre. No era un momento simbólico, era un clamor profundo, una conversación del Hijo con el Padre donde se rendía completamente a la voluntad divina. En ese escenario, el Evangelio nos muestra cómo hasta los sentidos más afinados pueden adormecerse. Los discípulos, aunque amaban a Jesús, no pudieron velar con él ni una hora. Se durmieron mientras el Maestro oraba. No entendieron la gravedad del momento. Sus ojos estaban cerrados no solo por el sueño físico, sino por una ceguera espiritual que les impidió discernir que el destino de la humanidad estaba siendo sellado en ese monte. Mientras el Hijo clamaba, ellos dormían.
Esta escena ilustra con claridad que la diferencia entre quienes entienden lo que Dios está haciendo y quienes no está en el clamor. Unos oran con fervor, otros se adormecen con rutina. Unos piden luz, otros se conforman con sombras. El clamor no se produce en ambientes cómodos. Nace en el quebranto, en la urgencia, en el reconocimiento profundo de que sin dirección divina, el alma está perdida. Este tipo de oración no puede fingirse. No nace de la emoción superficial, sino de la profundidad del espíritu. Es el gemido del corazón que ha probado todo lo terrenal y ha descubierto que solo lo eterno puede saciar. Es la voz de quien ha sido humillado por sus propios errores y ya no confía en su entendimiento, sino que espera únicamente la luz que desciende del Padre de las luces. Cuando alguien clama así, algo sucede en el mundo invisible. Las estructuras espirituales comienzan a moverse, las barreras caen, el ruido se desvanece, y la voz de Dios, antes lejana o incomprensible, comienza a hacerse clara. El corazón se vuelve sensible. La palabra adquiere vida. Los pasajes antes leídos sin emoción ahora arden en el alma como fuego. Las decisiones que parecían confusas se iluminan con paz, y lo que antes era confusión se convierte en certeza. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque los ojos del corazón fueron abiertos. Pablo oró por esto cuando escribió a los Efesios: «Pido que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado». Efesios 1, 17-18. Esta no era una oración genérica. Era un clamor apostólico por visión espiritual, por entendimiento profundo, porque Pablo sabía que no hay transformación sin revelación y que la revelación solo llega al corazón que ha sido encendido por el fuego del clamor. En cada generación, Dios ha levantado hombres y mujeres con visión espiritual aguda, personas que vieron lo que otros no veían, que oyeron lo que otros ignoraron. No eran especiales por su intelecto, sino por su disposición a clamar. No se conformaron con escuchar a Dios a través de otros. Querían escucharlo directamente, como Job, que tras años de religión y sabiduría humana, declaró al final: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Esa es la meta de cada vida espiritual verdadera: pasar de la religión a la revelación, de la tradición al encuentro, del eco a la voz viva. Pero ese paso solo se da por medio del clamor sincero. Dios no revela sus secretos a quienes observan desde lejos, los entrega a los íntimos, a los que se acercan, a los que suplican conocerlo. Proverbios 2, 3, 5 lo declara con fuerza: «Si clamas por inteligencia y por discernimiento alzas tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios». No dice si estudias, si memorizas, ni siquiera si te esfuerzas. Dice si clamas, porque hay cosas que no se alcanzan por lógica, sino por rendición. Porque hay niveles espirituales que no se alcanzan por esfuerzo humano, sino por hambre divina. Esa hambre que te hace llorar en secreto, que te quita el sueño, que hace que todo lo demás pierda brillo. Esa es la clase de hambre que Dios premia con revelación. Esa es la clase de clamor que abre los ojos y los oídos del alma. Los profetas no nacen entendiendo la voz de Dios. Se convierten en profetas cuando deciden no ignorar la voz que llama. Samuel escuchó un llamado de noche y no lo entendió al principio. Fue necesario que alguien le enseñara a responder, pero cuando lo hizo, cuando dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», todo cambió. Desde ese momento, la voz de Dios fue clara. El joven que antes confundía la voz del cielo con la de un hombre, ahora recibía mensajes que estremecían a una nación, porque se había activado en él el oído espiritual. No fue una cuestión de edad ni de experiencia, fue una cuestión de disposición, y la disposición se expresa con un clamor. Quien no clama, no despierta. Quien no se postra, no ve.
Quien no suplica, no entiende. Estas no son frases para impresionar, son principios espirituales. La Biblia está llena de advertencias sobre la dureza del corazón, sobre el letargo del alma, sobre la frialdad que se instala en aquellos que ya no oran con pasión. Hebreos 5:11 dice: «Tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque ustedes se han hecho tardos para oír». Esta advertencia no es contra los incrédulos, sino contra creyentes que una vez fueron sensibles, pero se volvieron insensibles. Ya no escuchaban, ya no entendían, porque dejaron de clamar, dejaron de buscar, dejaron de desear lo eterno. El espíritu de este mundo busca anestesiar el alma, llenarla de ocupaciones, de preocupaciones, de actividades que parecen buenas, pero que apagan la voz interior. Por eso, quien quiera ver y oír en el espíritu, debe ir contra la corriente. Debe escoger la quietud, debe crear el espacio, debe levantar su voz. Y no para impresionar a otros, sino para quebrar los cielos, para ser oído en lo secreto, para ser transformado desde adentro. Porque la transformación espiritual no es el fruto de una buena enseñanza, sino de un encuentro con la voz viva de Dios. El clamor no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre abre el canal, siempre inicia el proceso, siempre despierta el oído, siempre prepara el terreno para que el Espíritu hable. Por eso, no se trata de clamar una vez, sino de vivir clamando. Como hacía el salmista que decía: «A ti clamé, oh Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes». Salmo 142:5. Ese tipo de oración no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. Y esa fe es la que permite que los ojos se abran, que los oídos despierten, que el espíritu se encienda. El discernimiento espiritual es un regalo que se concede a los que lo anhelan con todo su corazón, a los que no se conforman con vivir en lo superficial, a los que no aceptan una vida cristiana apagada, a los que, como Elías, saben que la voz de Dios no siempre está en el fuego ni en el terremoto, sino en el susurro. Y para oír ese susurro, hay que silenciar todo lo demás. Para ver con claridad, hay que cerrar los ojos al mundo. Para entender lo divino, hay que rendir lo humano. El clamor es la llave. La oración ardiente es la puerta. Y cuando se abre, la revelación entra como un río que lo transforma todo. Cuando Dios abre los ojos de una persona, todo lo que antes parecía confuso adquiere sentido. Ya no se trata de información, sino de revelación. La vida deja de ser un conjunto de circunstancias desconectadas y se convierte en una historia con propósito, escrita por la mano de Dios. La visión espiritual no es una metáfora poética, sino una realidad que transforma radicalmente la forma en que se interpreta el mundo. Ver con los ojos del espíritu es penetrar el velo de lo aparente para acceder a lo que realmente sucede en lo invisible. Es caminar con la certeza de que lo eterno es más real que lo visible. El apóstol Pablo lo expresó con claridad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Este es el nivel al que se accede cuando Dios abre los ojos. El ser humano fue creado para ver más allá de lo físico. En su diseño original, Adán caminaba con Dios, conversaba con Él, discernía su voluntad sin necesidad de pruebas visibles. Pero cuando entró el pecado, también entró la ceguera. Desde entonces, la humanidad comenzó a depender más de lo que ve con los ojos naturales que de lo que discierne con el corazón. El deseo de vivir por vista sustituyó el llamado a vivir por fe. Pero en Cristo, esa capacidad de ver espiritualmente es restaurada. Él mismo declaró su misión con palabras precisas. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a dar vista a los ciegos. Lucas 4:18. Esta vista no se limita a lo físico, es una intervención divina que habilita al alma para comprender lo eterno. La visión espiritual permite interpretar correctamente los movimientos de Dios. Sin ella, el creyente se confunde ante las pruebas,
se desalienta en la espera, se extravía en la lucha. Pero con ojos abiertos por el Espíritu, lo que otros llaman derrota es visto como proceso. Lo que otros ven como pérdida se entiende como poda. Lo que parece silencio se discierne como formación. Es por eso que, en momentos cruciales, los siervos de Dios clamaban por visión. No querían interpretar la voluntad divina desde su percepción limitada, sino desde la óptica del cielo. Eliseo, rodeado por un ejército enemigo, no tembló. Su siervo, sí. El muchacho veía solo espadas, carros y soldados. Eliseo veía otra realidad. Oró diciendo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Reyes 6:17. Y cuando sus ojos fueron abiertos, contempló una escena completamente distinta. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo invisible se hizo visible. La fe se volvió visión. La angustia fue reemplazada por certeza. Esta escena no es un hecho aislado, sino una muestra de lo que sucede cada vez que Dios interviene en el campo de la percepción espiritual. Mientras el mundo cae en pánico ante las circunstancias, quienes han recibido visión de lo alto se mantienen firmes, no porque no vean el peligro, sino porque ven más allá del peligro. Han sido entrenados para mirar el mundo desde la perspectiva divina. Isaías escribió: «Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos». Isaías 33:17. Es una promesa para los que han sido purificados, para quienes han sido apartados del ruido y alineados con la visión del reino. Porque no todos pueden ver al Rey. No todos perciben su hermosura. No todos entienden lo que Él está haciendo en la tierra. Pero a quienes les han sido abiertos los ojos, se les concede ver su obra, incluso cuando aún está en proceso. Cuando Jesús caminó por esta tierra, muchos lo observaron, pero pocos lo vieron. Lo vieron los enfermos que clamaron por su sanidad. Lo vieron los humildes que reconocieron en él al Mesías. Pero los religiosos, los sabios de este mundo, no pudieron discernirlo. Para ellos, era solo un hombre, un maestro, quizás un profeta. Pero los que recibieron visión espiritual supieron que estaban ante el Hijo del Dios vivo. Por eso Pedro pudo declarar con convicción: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16. Y Jesús le respondió: «No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Esta escena marca un antes y un después en la vida de los discípulos. Hasta entonces, seguían a Jesús sin comprender del todo quién era, pero en ese momento, uno de ellos vio, y esa revelación no vino por estudios ni por argumentos, sino por intervención directa del Padre. Porque la visión espiritual es una obra del Espíritu, no de la lógica humana. Cuando Dios abre los ojos, también se abre el entendimiento. No es solo ver lo que sucede, sino comprender por qué sucede. No es solo discernir la presencia de Dios, sino interpretar sus movimientos. Jesús explicó con parábolas lo que estaba ocurriendo, pero los discípulos no siempre entendían. En una ocasión, después de la multiplicación de los panes, Jesús les reprochó: ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Marcos 8:17-18. No se refería a los sentidos físicos, se refería a la ceguera del alma, a la incapacidad de ver que estaban siendo testigos de lo eterno, irrumpiendo en lo temporal, a la falta de percepción que los hacía olvidar milagros recientes y temer por necesidades presentes. Porque cuando los ojos no están abiertos por Dios, el alma vive presa del momento. Cada dificultad parece insuperable. Cada silencio parece abandono. Cada espera se siente como olvido. Pero cuando se ve con ojos espirituales, todo adquiere contexto. Todo se alinea con el plan eterno. El Salmo 36 describe una realidad profunda. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36:9.
No es suficiente tener luz propia. Solo en la luz de Dios se ve con claridad. Su luz revela, ordena, aclara, expone. Su luz guía, disipa tinieblas, orienta pasos. Cuando Él ilumina, las sombras del alma desaparecen. Las dudas se diluyen. La confusión cede ante la certeza. Por eso el salmista pedía: envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Salmo 43, 3. Esa petición no nace de alguien que necesita ver con los ojos físicos, sino de alguien que anhela dirección espiritual. Alguien que no quiere vivir interpretando los tiempos desde su razonamiento, sino desde la revelación. El hombre que ha recibido visión espiritual no es más vulnerable, sino más firme, porque no se guía por apariencias, sino por convicciones reveladas. No decide por emociones, sino por dirección divina. No camina por reacción, sino por obediencia. En un mundo saturado de imágenes, de señales confusas, de opiniones múltiples, la visión espiritual es el único ancla segura, porque permite distinguir entre lo que parece y lo que es, entre lo que emociona y lo que edifica, entre lo que distrae y lo que guía. Es una brújula interna que alinea cada paso con la voluntad del Padre. Pablo, en su conversión, experimentó este despertar espiritual de manera literal y simbólica. La luz que lo rodeó camino a Damasco no solo lo cegó físicamente, sino que lo despojó de su visión natural para darle una nueva perspectiva. Cuando Ananías oró por él, algo como escamas cayó de sus ojos. Y desde entonces vio de otra manera. Ya no persiguió más, sino que predicó. Ya no destruyó, sino que edificó. Ya no juzgó según la carne, sino que discernió según el Espíritu. Porque cuando Dios abre los ojos, también redefine la misión. Da sentido al pasado, propósito al presente y dirección al futuro. Ya no se vive por instinto, sino por revelación. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo algo que revela el propósito de esta apertura espiritual. Yo he venido a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Juan 9:39. Esta declaración no se refiere a los ciegos físicos, sino a la inversión de perspectiva que produce el reino. Los que se creen sabios quedan confundidos. Los que reconocen su ceguera reciben visión. Porque en el reino, el entendimiento no es mérito, es gracia, y esa gracia se derrama sobre quienes la anhelan con humildad. Los fariseos, al oír esta afirmación, se ofendieron. Dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta respuesta revela que el mayor obstáculo para ver es pensar que ya se ve. La autosuficiencia impide la revelación. La presunción cierra los ojos del alma. La visión espiritual no solo es un privilegio, es una responsabilidad. Porque una vez que alguien ve, ya no puede vivir como antes. Ya no puede caminar en confusión. Ya no puede decidir sin oración. Ya no puede vivir sin discernimiento. Porque ha sido marcado por la luz. Ha sido llamado a ser luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Pero nadie puede iluminar si primero no ha sido iluminado. Nadie puede guiar si primero no ha sido guiado. Por eso, cuando Dios abre los ojos, también llama a caminar de manera coherente con lo que se ha visto, a actuar conforme a lo revelado, a obedecer sin vacilación. Ver con los ojos de Dios es entender que cada día tiene propósito, que cada circunstancia tiene un diseño divino, que cada encuentro, cada palabra, cada paso forma parte de un tejido espiritual que está guiado desde lo alto. Ya no se vive por casualidad, sino por causa. Ya no se avanza por impulso, sino por instrucción. Y esa forma de vivir solo es posible cuando los ojos han sido abiertos por el Espíritu Santo, cuando la visión ha sido redimida, cuando el entendimiento ha sido iluminado por la verdad. No basta con oír sonidos,
No basta con escuchar palabras. La diferencia entre un oído físico y un oído espiritual es la diferencia entre caminar en luz o en tinieblas, entre obedecer por revelación o tropezar por confusión. El oído que discierne la voz de Dios no es el que capta ondas sonoras, es el que ha sido entrenado para filtrar lo eterno en medio del ruido. Jesús lo dijo con claridad: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. No dijo: «Mis ovejas escuchan muchas voces», sino: «Oyen mi voz», porque su voz tiene un tono único, una dirección clara, una identidad inconfundible. Pero para reconocerla, hace falta más que atención, hace falta intimidad. El ruido del mundo es constante. Las voces humanas compiten por ser escuchadas. Opiniones, doctrinas, emociones, deseos. Todos ellos buscan imponerse. Y en medio de ese bullicio, la voz de Dios sigue hablando, pero no grita, no se impone, no interrumpe. Espera que quien la quiere oír la sepa buscar. Elías descubrió esto cuando el Señor no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó ese susurro, se cubrió el rostro, porque entendió que Dios estaba ahí. Primeros Reyes 19, 11, 13. Este pasaje revela un principio clave. La voz de Dios no siempre viene revestida de espectacularidad. Muchas veces llega envuelta en silencio. Requiere discernimiento, requiere quietud, requiere un oído afinado por la comunión. No se trata de escuchar todo lo que suena espiritual, porque no todo lo que suena bíblico proviene de Dios. Hay voces que parecen correctas, pero desvían. Hay mensajes que usan versículos, pero no llevan al arrepentimiento. Jesús advirtió sobre esto. Habló de falsos profetas, de lobos disfrazados de ovejas, de mensajes que halagan pero no transforman. Por eso, el que oye debe aprender a distinguir, no según la emoción que le provoca un mensaje, sino según la verdad que contiene. Hebreos 5:14 lo expresa así: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento no es sospecha, discernimiento no es juicio, discernimiento es sensibilidad entrenada, y esa sensibilidad solo se adquiere por medio de la práctica continua de escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás. Muchos han confundido la voz de sus emociones con la de Dios. Han tomado decisiones importantes por impulsos disfrazados de inspiración. Han seguido caminos que parecían buenos, pero no estaban alineados con la voluntad divina, porque confundieron lo urgente con lo correcto, lo deseado con lo aprobado. Y al no filtrar lo que oían, cayeron en caminos que los alejaron de su propósito. Por eso, el Salmo 85:8 se vuelve una oración imprescindible. Escucharé lo que hablará Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escuchar no es solo oír, es recibir con reverencia, es detenerse y atender. Es tomar la voz de Dios como autoridad suprema sobre todas las otras voces. Cuando el alma está saturada de voces, el discernimiento se debilita. La oración pierde profundidad. La palabra se vuelve rutinaria. Y el creyente comienza a vivir de ecos, de recuerdos, de experiencias pasadas. Pero Dios no llama a vivir de memorias espirituales, llama a vivir de palabra fresca. Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió con una verdad fundamental. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa palabra es continua, viva, actual, pero solo la recibe quien tiene un oído dispuesto. Un oído no contaminado por el ruido, no endurecido por el orgullo, no distraído por la prisa. Un oído que ha sido consagrado para oír. En muchos pasajes bíblicos, el llamado es siempre el mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esta expresión
se repite en Apocalipsis como una exhortación urgente. No basta con tener oídos, hay que usarlos espiritualmente, hay que consagrarlos a la verdad, porque cuando el Espíritu habla, no lo hace al azar. Cada palabra tiene peso eterno. Cada instrucción lleva dentro de sí una porción de propósito. Y quien aprende a escuchar con atención, se alinea al ritmo del cielo. Ya no vive según la agenda humana, sino según la agenda divina. Ya no se guía por oportunidades, sino por instrucciones. Ya no se mueve por conveniencia, sino por convicción. Hay momentos en la vida donde la diferencia entre avanzar o desviarse está en una sola palabra. Una instrucción divina puede ahorrarte años de confusión. Una corrección a tiempo puede evitarte errores que marcan generaciones. Pero para recibirla, necesitas oído. No solo sensibilidad emocional, no solo lógica afinada, oído espiritual. Esa capacidad de escuchar lo que otros ignoran, de captar el susurro en medio del ruido, de detenerse ante una frase sencilla porque el Espíritu la llenó de luz. Esa es la clase de oído que cambia destinos. Esa es la clase de oído que Dios busca. Isaías lo expresó así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Este versículo describe a alguien que ha sido entrenado por el Espíritu para oír. No se trata de un talento, se trata de una disciplina espiritual, de un hábito cultivado, de una comunión constante. El ruido seguirá, las voces seguirán, la confusión seguirá. Pero quien ha afinado su oído para oír al Espíritu, no se pierde, porque ha aprendido a esperar la palabra correcta antes de avanzar. Ha aprendido que no toda voz que lo impulsa lo bendice. Ha entendido que no todo lo que suena bien lo lleva al bien. Solo la voz del buen pastor guía a pastos verdaderos. Solo su voz conduce a vida, paz y verdad. Y solo los que aprenden a oírla cada día caminan sin temor en medio del desorden. El discernimiento no es un don decorativo ni un recurso opcional. Es una herramienta esencial, una defensa espiritual, un filtro entre la verdad y la mentira. En un mundo donde la apariencia se ha vuelto más importante que la esencia, donde las voces falsas imitan la verdad con precisión, el alma que no discierne es un alma en peligro. El apóstol Pablo lo declaró con firmeza: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Esta afirmación revela que sin discernimiento espiritual no solo se ignoran las cosas de Dios, sino que incluso se rechazan, se tergiversan o se consideran absurdas. El alma carnal se burla de lo que no comprende y en ese rechazo se aleja de la verdad. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el engaño como su arma más efectiva. En el Edén no llegó con fuerza ni violencia, sino con astucia. Cuestionó lo que Dios había dicho, distorsionó el mandato divino y apeló al deseo humano de saber, de controlar, de parecer sabio. Génesis 3:1 dice: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta no solo sembró duda, abrió una grieta en el alma de Eva que permitió la entrada de una mentira disfrazada de revelación. Lo más peligroso del engaño espiritual no es lo obvio, sino lo que parece correcto. No es el error abierto, sino la verdad adulterada. No es la mentira descarada, sino la media verdad dicha con una voz convincente. Por eso el discernimiento no puede basarse en las emociones. Lo que emociona no siempre edifica. Lo que impresiona no siempre transforma. Lo que se siente bien no siempre es voluntad de Dios. El alma sin discernimiento es movida por el entusiasmo, guiada por la apariencia, empujada por los resultados. Pero quien ha sido enseñado por el Espíritu a discernir, no se deja llevar por lo externo. Se detiene, ora, pesa, filtra,
compara con la palabra y solo después actúa. El profeta Isaías escribió: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Esta es la regla inquebrantable para evitar el error. Toda voz, toda visión, toda enseñanza debe ser pasada por el fuego de la Escritura. Porque Dios no se contradice. Su Espíritu no inspira palabras que estén en oposición con su palabra escrita. Muchos han sido arrastrados por caminos que comenzaron bien, pero terminaron en ruina, no por falta de fe, sino por falta de discernimiento. Escucharon una voz, vieron una señal, sintieron una impresión y asumieron que era de Dios. Pero nunca lo confirmaron, nunca lo probaron, nunca lo contrastaron con el carácter divino revelado en la palabra. El apóstol Juan nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Esta instrucción no es para los débiles, sino para los maduros. No es para desconfiar de todo, sino para vigilarlo todo. Porque la guerra espiritual no se libra solo en el ámbito de las tentaciones visibles, sino en el terreno más sutil de las interpretaciones equivocadas. El alma que no discierne se vuelve vulnerable a decisiones que parecen sabias, pero conducen a la frustración. Muchos caminos que parecen de paz terminan en ruina. Muchos acuerdos que lucen estratégicos acaban en esclavitud. Muchos vínculos que prometen crecimiento provocan retroceso. Proverbios 14:12 advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es la urgencia del discernimiento: anticipar el final desde el principio, ver el fruto antes de que crezca, escuchar lo eterno detrás de lo inmediato, percibir la intención más allá de las palabras. En el Nuevo Testamento, Jesús enfrentó el engaño espiritual no solo en sus opositores, sino también entre sus discípulos. Cuando Pedro intentó disuadirlo de ir a la cruz, lo hizo movido por afecto, por lógica, por un deseo de proteger. Pero Jesús respondió con una dureza reveladora: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. No lo reprendió por mala intención, sino por falta de discernimiento. Pedro hablaba desde su amor humano, pero sin entender el plan divino. Esta escena enseña que incluso lo que nace del afecto puede volverse tropiezo si no es guiado por el Espíritu. No todo lo bien intencionado es espiritual, no todo lo comprensible es correcto. El discernimiento es lo que separa una palabra de aliento de una desviación disfrazada de cuidado. Pablo, consciente de esta realidad, oraba por las iglesias para que tuvieran sabiduría espiritual. A los filipenses les dijo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1:9-10. No se conformaba con que amaran, quería que discernieran. Porque hay cosas que son buenas, pero no son lo mejor. Hay caminos permitidos que no son caminos asignados, y solo el discernimiento puede distinguir entre lo bueno y lo perfecto, entre lo lícito y lo conveniente, entre lo que agrada al alma y lo que glorifica al espíritu. La falta de discernimiento no solo afecta las decisiones personales, también debilita la autoridad espiritual. Cuando se pierde la capacidad de discernir, se tolera lo que debe corregirse, se aprueba lo que debe rechazarse, se promueve lo que debe evaluarse. La iglesia de Tiatira fue reprendida en Apocalipsis por esta razón. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Apocalipsis 2:20. La falta de discernimiento permitió que el error se instalara como enseñanza, y lo que comenzó como una omisión terminó como una desviación doctrinal. Por eso, quien lidera, quien enseña, quien aconseja, debe clamar por discernimiento más que por conocimiento, porque el discernimiento revela lo oculto, aclara lo turbio, interrumpe lo falso,
protege el rebaño. En tiempos de confusión, el discernimiento se vuelve un escudo. No todo lo que viene en nombre de Dios lo representa. No toda experiencia espiritual proviene del Espíritu Santo. No toda visión es revelación. Pero quien ha sido entrenado para ver y oír con los sentidos del alma, no se deja seducir. Escucha una voz y recuerda la voz del pastor. Ve una puerta y espera confirmación. Siente una dirección y la somete a oración. Esa es la vida del que ha sido enseñado a discernir. Una vida guiada, no empujada. Una vida alineada, no manipulada. Una vida protegida, no confundida. Ningún despertar espiritual se sostiene sin disciplina. Ningún sentido que ha sido abierto se mantiene sensible si no se cuida. La visión que no se cultiva se apaga. El oído que no se entrena se endurece. No basta con haber sido tocado una vez por la luz del discernimiento. Es necesario permanecer en ella. La sensibilidad espiritual es como una lámpara encendida. Alumbra mientras se le alimenta. Cuando el aceite se descuida, la llama se apaga y el alma vuelve a tropezar en la oscuridad de la rutina, de la autosuficiencia o de la distracción. Por eso, quienes han recibido entendimiento de lo alto tienen la responsabilidad de preservar lo que se les ha dado, no como una carga, sino como un llamado a vivir desde la revelación y no desde el instinto. Jesús enseñó que quien ha recibido luz debe vivir conforme a ella y no esconderla. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un mueble, sino para que alumbre toda la casa. Esa es la vida del creyente que ha sido activado espiritualmente, una vida que ilumina porque se alimenta de una fuente constante. La Escritura enseña que los sentidos del Espíritu pueden ser entrenados, afinados, ejercitados. Hebreos 5:14 lo confirma al decir que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se habla de un don momentáneo, sino de un desarrollo, algo que crece, que se fortalece, que se afila con el uso. Así como los músculos se desarrollan con el esfuerzo repetido, así también los sentidos espirituales se activan con la práctica constante de la comunión, de la obediencia, de la meditación profunda en la palabra. Este crecimiento no se da por accidente. Requiere intención, requiere renuncia, requiere enfoque. La oración no es solo una forma de comunicación, es un acto de afinación espiritual. Quien ora de forma constante no solo habla con Dios, también es moldeado por Él. El espíritu se vuelve más perceptivo. La mente se alinea con lo eterno. Las emociones se ordenan bajo la voluntad divina. Jesús lo demostró al buscar en la intimidad la fuerza para enfrentar lo público. Marcos 1:35 dice que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esa decisión diaria no era un ritual vacío, era un acto de dependencia. Era el reconocimiento de que incluso el Hijo necesitaba afinar su oído cada día para saber qué decir, a quién sanar, dónde ir. Porque no se trataba de hacer muchas cosas, sino de hacer exactamente lo que el Padre quería. Quien no cultiva la oración vive de memoria espiritual. Repite lo que alguna vez vivió, pero no recibe lo que hoy necesita. Su vida se llena de nostalgia en lugar de dirección. Se alimenta de lo que fue, pero no escucha lo que es. Y al no estar en contacto con la voz del Padre, vuelve a guiarse por sus sentidos naturales. Pero quien ha decidido hacer del secreto su refugio, desarrolla un oído agudo. Aprende a reconocer lo que viene de Dios y lo que viene del alma. No necesita grandes manifestaciones para obedecer. Basta una palabra en lo íntimo. Basta un susurro que interrumpe el silencio. La palabra es más que un libro, es alimento vivo. Quien la medita no solo la conoce, también la encarna. Salmo 119, 105 dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta lámpara no funciona sin lectura, sin reflexión, sin atención. No es automática, no es mágica. Requiere una disposición del corazón para recibir luz en cada paso. Y esa luz no siempre ilumina todo el camino, pero sí lo suficiente para seguir avanzando. Porque la palabra no solo informa, transforma, no solo instruye, también penetra. Hebreos 4:12 afirma: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es imposible ser indiferente a una lectura profunda de la Escritura. Ella confronta, corrige, alinea, purifica, y cuanto más se recurre a ella, más agudos se vuelven los sentidos del alma. La obediencia es otra dimensión del entrenamiento espiritual, porque no se trata solo de ver y oír, sino de actuar conforme a lo que se ha recibido. Santiago 1:22 lo expresa con claridad: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La visión sin obediencia se vuelve condena. La revelación sin acción se convierte en juicio. Dios no revela para entretener la mente, sino para alinear el corazón. Cada instrucción que no se obedece endurece un poco más la sensibilidad. Cada palabra ignorada debilita el oído, pero cada acto de obediencia afianza la capacidad de recibir más. La fidelidad en lo pequeño abre puertas a mayores encargos, porque Dios no habla al que quiere impresiones nuevas, sino al que fue fiel con la última instrucción. Esa constancia es la que fortalece el vínculo espiritual. El ayuno, lejos de ser una práctica religiosa vacía, es un acto de realineación. No cambia a Dios, pero cambia al alma. Reduce el volumen del cuerpo para que el espíritu escuche con mayor claridad. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de renunciar a lo inmediato para conectarse con lo eterno. Joel 2:12 lo expresa con fuerza: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Esta conversión profunda no es emocional, es espiritual. Es la decisión de apartarse de toda distracción, de todo ruido innecesario, para oír la voz del que realmente importa. Y esa decisión provoca una apertura en los cielos, activa el oído, despierta el espíritu. La sensibilidad espiritual no es algo que se mantiene sin lucha. Vivimos en un entorno diseñado para adormecerla. Las preocupaciones, las distracciones, la sobreinformación, los estímulos constantes son enemigos del recogimiento interior. Pero el alma que ha sido encendida por la luz del discernimiento no puede resignarse a volver a la oscuridad. No puede permitir que la rutina sustituya a la comunión. No puede acostumbrarse a la ausencia de la voz de Dios. Tiene que luchar por el espacio sagrado. Tiene que guardar la llama. Tiene que proteger el lugar secreto, porque en ese lugar es donde se afinan los sentidos, donde se filtra lo verdadero de lo falso, donde se oye con claridad lo que afuera se distorsiona. La vigilancia espiritual es otro aspecto inseparable de esta vida activa. Jesús lo expresó de forma directa: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Esta vigilancia no es paranoia, es atención continua. Es vivir despierto, con el corazón alerta, con el oído inclinado, con los ojos abiertos. No como quien teme cada paso, sino como quien valora lo que ha recibido. No como quien sospecha de todo, sino como quien cuida el tesoro que se le ha confiado. Porque el discernimiento no solo se recibe, se guarda. No solo se activa, se defiende. La alabanza y la adoración también cumplen un rol profundo en este proceso. No son gestos rituales, son expresiones del espíritu. Cuando el alma exalta al Creador, se alinea con el orden divino. Cuando reconoce la grandeza de Dios, se despoja del ruido interior.
Y en ese ambiente, el Espíritu Santo habla, instruye, fortalece. En el Salmo 22:3, se nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Allí donde Él habita, la visión se aclara, el oído se limpia, el corazón se postra. Cultivar los sentidos espirituales cada día es un acto de prioridad. Es escoger lo eterno sobre lo inmediato. Es vivir intencionalmente, buscando no solo sobrevivir, sino obedecer. No solo hacer cosas para Dios, sino caminar con Él. No solo hablarle, sino escucharle. No solo saber, sino discernir. Y todo esto se construye con constancia, con reverencia, con hambre. Cuando el creyente entiende que su capacidad de ver y oír espiritualmente es un privilegio, lo cuida, lo desarrolla, lo cultiva. Sabe que lo que ha recibido no es común, que fue dado por gracia y que debe responder con fidelidad, no para merecer más, sino porque valora lo que ya se le entregó. Cada día se vuelve una oportunidad para afinar la visión. Cada oración, una invitación a escuchar mejor. Cada obediencia, una puerta a revelación más profunda. Así es como se vive con los sentidos espirituales despiertos, atentos, activos, sensibles a la voz de aquel que sigue hablando, que sigue mostrando, que sigue guiando. Vives en un mundo donde todo compite por tu atención, donde cada día eres bombardeado con imágenes, opiniones, emociones y urgencias que intentan definir quién eres y hacia dónde vas. Pero no fuiste creado para vivir guiado por el caos, sino por la voz clara de aquel que te formó. Hay una realidad superior que no depende de tus sentidos naturales, una dirección perfecta que no se revela en la superficie, sino en el lugar profundo donde solo Dios puede hablar. Y ese lugar no es externo, está en ti. Es tu espíritu, diseñado para conectarse con el Creador, para interpretar lo eterno desde dentro. Cuando Dios abre tus ojos y tus oídos espirituales, no solo te da claridad, te devuelve el diseño original. Te restaura la capacidad de entender sin dudar, de caminar sin tropezar, de elegir sin temor. Ya no necesitas confirmaciones externas porque tu interior ha sido alineado con su verdad. Ya no dependes de señales circunstanciales porque has sido equipado para discernir desde la raíz. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sino saber con certeza lo que Dios quiere y tener el valor de seguirlo, aunque todo alrededor diga lo contrario. Este despertar no es un momento emocional ni un logro místico. Es una transformación silenciosa que altera todo desde adentro. No cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tu manera de enfrentarlas. No borra las voces externas, pero te da el poder de ignorarlas. No elimina los desvíos del camino, pero te da el coraje de seguir recto cuando todo en ti quisiera retroceder. Es vivir con la convicción de que ves lo que otros no ven y oyes lo que el mundo no oye, no porque seas especial, sino porque has sido rendido. Así termina este mensaje, pero no tu proceso. Porque ahora sabes que no hay nada más valioso que tener sentidos despiertos para lo divino. Nada más urgente que vivir atento a la voz del Espíritu. Nada más sabio que elegir, cada día, mantener esa conexión viva. Dios ya está hablando, ya está mostrando. La pregunta es, ¿estás listo para vivir con los ojos y los oídos del alma completamente abiertos? Porque lo que viene para ti no se verá con los ojos comunes ni se oirá con los oídos de todos. Solo los despiertos lo entenderán.